Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos haciendo una prueba de sonido. Si nos pueden confirmar a través del chat si nos están escuchando correctamente y también si están visualizando de manera correcta la presentación. Bien, a ver, acá veo algunos comentarios ya de Miriam, Jorge, Cristian, Diego. Bueno, se me van ahí todos los nombres. Les pido disculpas por no llegar a leerlos. Perfecto. Ahí, bueno, fuerte y claro. También nos pueden confirmar si están viendo de manera correcta la presentación. Así hacemos algún ajuste. Bueno, acá Roberto de Perú nos saluda. Felipe de El Salvador. Bueno, se me van todos los nombres, no llego a leer. Iván, Raúl, Diego, Gabriel, Luis por acá, Ana. Bien, ahí. Leandro por acá. Muy bien, Marvin. Bueno, perfecto, excelente. También están viendo de manera correcta, bien, acá veía Luis que me confirma que se ve perfecto, gente de Venezuela, Ecuador, bueno, de todos lados tenemos gente, buenísimo, nos pone muy contentos, acá desde Argentina, Santa Fe, el interior del país, muy bien, perfecto. Bien, acá, bueno, Perú, Colombia, Entre Ríos, qué lindo. Nicaragua por acá, bueno, buenísimo ahí todo, muy bien, perfecto. Ahí estamos con la PPT entonces. Buenísimo. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces con el seminario del día de la fecha, si les parece. Así que me voy a presentar. Mi nombre es Leandro González, soy especialista de producto y estoy junto con Denu, o Denise, como es su nombre, que es nuestra Security Researcher. Hola Denu, ¿cómo estás? Hola, Leandro, ¿cómo estás? Hola a toda la gente que está del otro lado de esta pantalla, conectada acá, escuchándonos, brindándonos su atención. Muchas gracias por sumarse. Como bien les decía Leandro antes, mi nombre es Denise Giusto-Bilic y hace casi 5 años que trabajo en el laboratorio de SET Latinoamérica en Buenos Aires, Argentina. Bueno, justamente haciendo un poco de investigaciones, viendo de qué van las últimas campañas de cibercrimen y por supuesto después intentando trasladar todas estas investigaciones en noticias para nuestra comunidad de lectores en Web Security, por supuesto también en reglas para nuestros productos, ¿no? Un poco intentando mejorar y hacer un poco más fácil la vida de los usuarios tecnológicos, que es nuestra misión, ¿no? Exacto, así es, como dice Denu, tenemos un montón de información y esto lo aclaramos ahora porque generalmente nos dicen, bueno, y la PPT la van a compartir o dónde puedo obtener toda esta información y bueno, quédense tranquilos que toda la información que van a ver acá es información que está pública, es información que está en nuestros portales de noticias, que solemos compartir por redes sociales. Simplemente hoy lo que hicimos fue agruparla como para que lo puedan tener de primera mano y con un tema particular, que en este caso vamos a estar hablando de ingeniería social, ¿verdad? Así es, ingeniería social y sobre todo esta pregunta que incluimos como título de este webinario, que es pasado, presente o futuro. ¿Cuál es el rol que está jugando hoy en día o que están jugando las técnicas de engaño para con los usuarios y para con las empresas? ¿Cómo están incidiendo en, bueno, la seguridad de las empresas y cómo están protegiendo ellas los datos, sus archivos, su información y por supuesto, ergo su negocio? La verdad es que cuando uno habla de ingeniería social, solo para repasar por si hay alguien que se ha sumado, que quizás no está tan al tanto de qué estamos hablando particularmente, hacemos referencia a todas aquellas técnicas que apuntan a la manipulación de las personas, que, como bien dice la definición que ustedes pueden ver en pantalla, puede ser casual o puede ser calculada, puede ser bien intencionada en muchos casos o en otros, como por desgracia es lo que nos compete hoy en día hablar, puede ser muy malintencionada, mal dirigida, pero la idea que tienen estas técnicas, el objetivo es poder influenciar a las personas, manipular su comportamiento. ¿Para qué? Para que hagan cosas que de otra forma no harían, ¿no? Que salen fuera de su comportamiento normal, que violan sus reglas, sus valores, y en la medida de lo posible que todo esto se haga sin que el usuario, sin que ese objetivo del ataque tenga siquiera una duda de que lo que está haciendo es algo fuera de lo normal, ¿no? Que sale de sus patrones normales de comportamiento y que puede estar haciendo en definitiva algo que lo pone en peligro.
Como bien decía al principio, en realidad la ingeniería social puede ser utilizada en muchos entornos también con un propósito benévolo, si se quiere. Si me preguntan, no sé qué dirá acá Leandro, pero si me preguntan a mí, el marketing es como una forma de ingeniería social, si se quiere. O, por ejemplo, un doctor en un consultorio médico que atiende a un paciente, un niño, y hace alguna ingeniería social, algún juego para convencerlo de que se ponga una inyección o que toma algún medicamento. Estas son algunas formas de ingeniería social, pero por supuesto, llevadas al cibercrimen, esto toma un tinte mucho más oscuro. Y en este sentido, en esta pregunta que nos hacemos de ¿qué onda, qué está pasando con la ingeniería social hoy? Claramente forma parte del pasado en esta enorme cantidad de vectores de ataques que influyen en las empresas. Y la pregunta es, ¿forma hoy en día parte de nuestro presente? ¿Qué estamos viendo en términos de ataques de ingeniería social? Sí, acá abrimos un poquito el juego, obviamente, y la idea es que esto sea interactivo, ¿sí? Cualquier cosa que ustedes quieran consultar, que ustedes quieran preguntar, aportar, pueden hacerlo con total libertad, ¿sí? Porque va a hacer que sea mucho más rico el seminario en sí. Vimos que había gente de casi toda Latinoamérica, entonces por ahí, si bien nosotros vamos a compartir información regional, por ahí ustedes pueden tener de primera mano algo que no llegó a los medios, o que no fue muy masivo, o que no se hizo del todo público. Entonces, aprovechen para compartir esta información y nosotros la compartimos con el resto de los asistentes. Totalmente. Bueno, como estábamos diciendo, hay muchos tipos de ingeniería social aplicada en diferentes entornos, pero vamos a centrarnos en el entorno de los ciberataques. ¿Qué es lo que ocurre con los ciberataques? Quizás mayormente las personas piensan, cuando hablamos de ingeniería social, en técnicas, bueno, algunas técnicas viejas, como el spamming, esos correos electrónicos molestos que nos llegaban, que a veces nos siguen llegando diciéndonos que somos herederos de un jeque árabe, ¿no? O algo por el estilo, que tenemos que depositar una determinada cantidad de dinero en una cuenta, y que aunque no lo crean, hay muchas personas que hoy en día siguen cayendo, ¿no? Yo en mi casa tengo varios, mi mamá, ¿no? Donde dice, ¿cómo dice? Suele pasar que con los padres de uno pasa, ¿no? Y te consultan, che, mirá lo que me llegó, ¿qué hago? ¿Cómo deposito la plata? Digo, totalmente. De hecho, a varios dentro del laboratorio nos ha ocurrido que tenemos padres que son grandes, que no entienden la tecnología y que uno, a pesar de que todo el tiempo les dice, exacto, cuidado, 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 siempre van y terminan dando sus datos. Así que, por supuesto, es algo que también está afectando bueno, diferentes usuarios, pero particularmente los adultos mayores que no entienden la tecnología. Y sí, por supuesto, incluso, Denu, perdón, sí, ¿cómo no? No solamente los adultos mayores, como decías vos, ¿no? Pensemos que por ahí nosotros somos todas personas del área de tecnología, de seguridad probablemente, pero ahora piensen en las empresas donde ustedes trabajan, digo, el personal de recursos humanos, el personal de marketing, personal de áreas comerciales, digo, son personas que por ahí no son muy entendidas de materias de seguridad, y probablemente, como si acá nos dice Luis, ¿no? Si le llega un correo electrónico con el logo del banco con el cual opera, y les dicen que tienen que hacer mantenimiento de la cuenta, y les piden nombre de usuario y contraseña, generalmente completen ese formulario, ¿sí? Entonces, esto obviamente no es para atacar solamente a la gente mayor, sino que, digo, tenemos que tener en cuenta que nosotros, digo, nos parece común y obvio esto que estamos diciendo, pero tenemos que verlo del lado de la gente que no está metida en el mundo de la seguridad. Totalmente. Y como bien decía Luis, también Luis Mosquera, a través de sus aportes en las preguntas, también muchas veces se utilizan estos títulos alarmantes o estas noticias alarmantes, simulan ser noticias alarmantes, como tenés una deuda en tal lado, si no la pagás vas a tener que pagar intereses, o hubo un movimiento o una compra a tu nombre, ¿no? Lo que hace que el usuario tenga pánico, ingrese, no piense en lo que está haciendo y por supuesto quizás sea redirigido a algún sitio malicioso. Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Algunas de estas técnicas que vemos en pantalla, como por acá nos preguntaban también, son más comunes que otras. Lo que tiene que ver con spamming, scams o ciberestafas en general, todas las técnicas de phishing, esto de crear sitios falsos que se ven
muy, muy, muy similares a los originales, pero que en realidad no tienen absolutamente nada que ver y fueron clonados y creados por un ciberdelincuente. O el spear phishing, que es justamente ese phishing, pero dirigido a una persona en particular, a un objetivo en particular que ha sido calculadamente seleccionado, analizado y se ha contactado el cibercriminal con esa persona o con ese grupo de personas selecto justamente porque cree que son un vector de ataque para algún sistema o para alguna información que le interesa. También estamos viendo muchísimas distribución de software pirata, el típico ejecutable craqueado que muchos, sobre todo Exacto. adolescentes, buscan cuando están buscando juegos en línea y que se terminan bajando software que por supuesto ha sido modificado y que no tiene ninguna garantía de que esa modificación no sea maliciosa, que no tenga, por ejemplo, algún tipo de backdoor, algún tipo de código que abra la puerta de un atacante para que se conecte de forma remota y termine generando acciones maliciosas sobre ese equipo. También hay que tener mucho cuidado con los torrents. Esto también es una forma muy común de distribución de malware, como si fuera una ingeniería social. ¿Por qué? Porque muchas veces los usuarios de torrents lo que hacen es fijarse en la cantidad de veces que un torrent ha sido compartido, que un archivo ha sido compartido. Y entonces uno piensa que si el archivo es compartido es porque es benigno, y esto no es así. De hecho, hoy en día existen diferentes botnets, redes de computadores infectados y manipulados por un cibercriminal, que lo que hacen es ponerse a compartir archivos en estos sitios de torrents para aumentar la cantidad de compartidos justamente y por tanto hacer que otras personas que se suman a estas redes de descarga piensen que ese archivo es beneficioso cuando en realidad no lo es, no tiene nada que ver. Fíjense, también hay incluso en muchos casos ingeniería social y malware que se está propagando a través de las publicidades. Eso es lo que se conoce como malvertising. Hace poco, hubo un caso que a mí me llamó mucho la atención, particularmente, que eran códigos maliciosos que se propagaban a través de anuncios dentro de la red de anuncios de Google, ¿no? Esto lo vemos mucho también en diferentes buscadores con técnicas de Black Hat SEO, eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Y fíjense que algunas veces la ingeniería social, esto quizás no es tan común, pero también forma parte de la ingeniería social, puede ser tan sencillo como dejar una unidad de almacenamiento frente al auto de una persona, esperando que esa persona agarre ese USB, esa unidad de almacenamiento y la conecte a su computador para ver qué es lo que tiene y termine infectando su computador o algún otro dispositivo. Y bueno, si lo pensamos en términos de antecedentes históricos de este tipo de técnicas, podemos nada más que mencionar a Stuxnet, estos sistemas industriales que fueron comprometidos, que fueron destruidos por un malware, que todavía bien no se sabe cuáles fueron las cuestiones geopolíticas detrás, ¿no?, de todo este asunto, pero que todo comenzó, este atraco, esta central nuclear comenzó a través de un USB infectado. Entonces, a veces la ingeniería social es simplemente eso. Y hoy en día se están incorporando nuevas tecnologías, bueno, quizás ya no tan nuevas, ¿no?, como el uso de SMS, de mensajes multimedias, y todas estas llamadas por voz, también surgen nuevas metodologías que permiten a los atacantes intentar engañar a los usuarios a través del uso de llamadas telefónicas, a través del uso de la reproducción de mensajes que suenan muy, muy similares a los de un banco, por ejemplo, contratando a la misma persona que grabó ese mensaje para ese banco, pero esta vez haciéndole grabar un mensaje diferente y redireccionando a los usuarios a un sitio malicioso, por ejemplo. Bueno, existen muchísimas técnicas de ingeniería social y también, por supuesto, existen muchísimos libros al respecto, así que después les vamos a estar pasando en el chat bibliografía para que puedan seguir analizando sobre esto. Ni hablar adjuntos maliciosos y enlaces maliciosos a través de correos electrónicos. Hoy en día no hay ninguna empresa o persona que se salve de esto. Exacto. Como bien decía Denu recién, es importante creer que por ahí cuando nosotros hablamos de ingeniería social, terminamos creyendo que es un correo electrónico, es un phishing, es un spam, y como bien decíamos antes, nosotros no caemos en eso porque somos personas del área de tecnología o del área de seguridad. Pero digo,
Denu mostró recién o comentó un montón de casos, y ya se me venía a la mente, ¿no?, cuando vos mencionabas el caso de las llamadas telefónicas, donde te dicen que son de una entidad o algo, y por lo menos en Argentina es súper común que te llamen de empresas, o dicen ser de empresas de telefonía, o de entidades financieras, o como bien decía alguien por acá, te llaman porque te venden un auto, ¿sí?, un automóvil, y te ofrecen planes como súper accesibles, con descuentos y demás. Y en realidad muchas veces terminan pidiendo información, ¿no? Te dicen, bueno, a ver, ahora necesito, para validar su información, necesito que usted me diga a mí su número de DNI o su número de identificación para ver si es el mismo que está en nuestro sistema, o nos piden la dirección, o algún número de teléfono móvil. Y digo, y todo eso es parte del ataque de ingeniería social. O sea, no tenemos que centrarlo solamente al correo electrónico, sino que se puede dar por un montón de medios, incluso, como decía Denu, hasta SMS que pueden llegar, ¿sí? O por la descarga de algún tipo de software a través de Internet. Sí, totalmente. De hecho, en ciertos códigos maliciosos incluso se pueden ver como pequeñas técnicas de ingeniería social que incluso van un poco más allá e intentan de alguna manera engañar al usuario técnico. Por ejemplo, haciendo creer que se está corriendo un escaneo de disco por un error de una pantalla azul. Exacto. En Windows, cuando en realidad lo que está haciendo es cifrando la información, es en realidad un ransomware. Así que ingeniería social nos puede llegar a todos. Ya, por más que tengamos muchísimos cuidados, los atacantes siempre están generando nuevas técnicas de ingeniería social, y es por eso que estamos haciendo estos webinarios y que es tan importante estar, bueno, pensando cuáles son las últimas estrategias de los ciberdelincuentes en ese sentido. Ahora, vamos a ver un poco cómo nos afecta la ingeniería social hoy, que es lo que decíamos anteriormente. ¿Qué es lo que estamos viendo en el panorama latinoamericano en términos de cuáles son las campañas que están afectando a las empresas hoy en día? Nosotros, no sé si todos están, bueno, conocen al respecto, pero todos los años hacemos un informe que se llama el SET Security Report. Es un informe a través del cual encuestamos a miles de empresas dentro de la región latinoamericana, en diferentes países, y luego les preguntamos sobre cuál es el estado de la ciberseguridad en su empresa, cuáles son las protecciones, cuáles son las preocupaciones y los incidentes que han tenido a lo largo del año. Y en base a eso, luego generamos estadísticas para conocer justamente dónde están paradas las empresas hoy en día. Y llama mucho la atención saber que en lo que fue, digamos, 2018, datos referidos de todo el año de 2018, el 15% de las empresas encuestadas en Latinoamérica confesó haber sufrido ataques de ingeniería social, al menos un ataque de ingeniería social. Este es un dato no menor. De hecho, hubo muchos también que no sabían si habían sido afectados o no, ya sea por cualquier incidente de seguridad, lo cual es un dato preocupante, con lo cual este dato de 15% podría en realidad ser mucho mayor. Ahora, ¿en cuáles países fueron los que más se vieron afectados en este sentido? Bueno, Costa Rica, uno de mis países favoritos. Creo que había gente de Costa Rica en el seminario. Sí, estuve viendo por ahí que enviaban saludos desde Costa Rica, saludos para ustedes también. Bueno, lamentamos decirles, pura vida, lamentamos decirles que en 2018, la verdad, fueron el país más afectados por todo lo que tiene que ver con incidentes de ingeniería social, con casi 1 de cada 4 empresas habiendo dicho que afirmativamente había tenido un ataque de ingeniería social dentro de su red, dentro de la organización. Y un dato no menor es que, de hecho, 1/4 de las empresas costarricenses hoy en día no tienen planes de capacitación, con lo cual vemos que es una correlación directa entre que no haya un plan de capacitación de empleados y que haya incidentes por ingeniería social. O sea, es una relación directa en ese sentido. Vemos cómo invertir en capacitación no es dinero que se va a terminar gastando, como muchos creen, como a veces es difícil convencer a los gerentes, sino que realmente es dinero bien invertido y dinero que va a ayudar a proteger a las organizaciones, que en definitiva hoy en día se están infectando por ingeniería social y por vulnerabilidades mayormente. Así es como llegan las amenazas a los sistemas corporativos. ¿Cómo está el resto de la región en términos de ingeniería social?
Bueno, ahí vemos que Uruguay quedó en segundo lugar. No sé si tenemos a alguien de Uruguay que nos esté escuchando. Una de cada 5 empresas, un poco menos, ¿no? En términos de tasa de compromiso, una de cada 5 empresas en Uruguay se vio afectada por ingeniería social. Lo mismo en Colombia, que queda en tercer lugar. México y Perú le siguen. Vemos que hay muchos países donde la incidencia de ingeniería social es alta, y sobre todo pensando que, al menos yo tiendo a creer que estos números en la práctica son mucho mayores. Sí, ¿no? seguramente son mayores por esto que decía Denise antes. Esto es lo que las empresas lograron detectar. Y el ejemplo más claro, traten de ustedes de ver si reciben algún tipo de correo con ingeniería social o con algún ataque de phishing o con algún spam o con lo que fuera. No necesariamente tal vez relacionado a algún ataque con algún código malicioso, pero fíjense si no tratan de que accedan ustedes a algún sitio web, si no les dicen que ganaron algún premio, si no los invitan a participar a algún evento, y ahí es más difícil, ¿no? Porque obviamente cuando hay un problema y alguien se infecta, como por acá decían, ¿no? Con un ransomware, bueno, sabemos que ahí hubo un caso y lo engañaron al usuario, pero tal vez en otros casos no había un ransomware o el usuario no se enteró, o tal vez le robaron credenciales y a la empresa no le impactó directamente porque le ocurrió al usuario, y eso uno se entera después. Entonces, obviamente creemos que estos números en la práctica, si bien son altos, pueden ser mucho más altos todavía. Totalmente. Bueno, uno de los casos de campañas cibercriminales que estamos siguiendo a través de nuestro laboratorio tiene que ver con diferentes familias de troyanos que han empezado a activarse en el último tiempo, que han ido mutando y que realmente están incidiendo dentro de la región. Toda esta información pueden encontrarla con más detalle, se los recuerdo, dentro de Willing Security. Y una de las familias que, por ejemplo, utiliza mucho la ingeniería social para propagarse de un computador a otro, es un troyano que estuvimos viendo recientemente en Chile, que a través de diferentes campañas buscó comprometer a los usuarios. Se trataba de un troyano que nosotros desde nuestros productos lo identificamos como Mekotio, Mekotio. Y se trata de un troyano que busca información financiera dentro de los equipos que se han visto comprometidos. Ahora, este troyano, además, la particularidad que tiene es que es puntual para Chile. De hecho, utiliza un proxy de forma de que si un usuario que no es de Chile, que no está accesando al sitio malicioso desde ese país, intenta acceder al sitio, lo que hace es bloquearlo, no le muestra la página. Sin embargo, cuando se conecta un usuario chileno, en esos casos sí digamos, continúa con la operatoria maliciosa y termina descargando al equipo más códigos maliciosos, ¿no? ¿Cómo se propagaba entonces este tipo de amenaza? Bueno, por supuesto, a través de correos electrónicos, que de nuevo vamos repasando lo mismo que habíamos visto antes. Intentan generar pánico en el usuario, intentan decirle que tiene alguna deuda a su nombre, que tiene una compra a su nombre que no ha realizado y que tiene que, por ejemplo, conectarse a un determinado sitio para después descargar algún documento, un detalle de esa cuenta. Acá vemos uno de los ejemplos que estuvimos viendo a lo largo de estos últimos meses. Por acá tenemos otro ejemplo más puntual, ¿no? Ahí vemos puntualmente que está dirigido a usuarios chilenos. De nuevo, todo termina redireccionando a que los usuarios terminen descargando un instalador autoejecutable de un sitio malicioso. Acá tenemos otro ejemplo, de nuevo, la misma metodología. Fíjense que en estos casos, las direcciones desde las cuales se dice que se envía el correo electrónico son bastante sencillas de detectar. Vemos que
pareciera que no tienen absolutamente nada que ver con la empresa desde la cual se nos dice que se está enviando ese correo electrónico. Sin embargo, en otros casos esto no es tan fácil. Existen técnicas que nos permiten ocultar quién está enviando ese correo malicioso, de forma que para el usuario sea mucho más difícil saber si se trata de un correo genuino o no. Exacto. Y acá, para sumar a esto que vos mencionabas, Denu, como bien decías, ¿no? Este código malicioso que se propaga y utiliza ingeniería social, lo venimos viendo hace por lo menos 6 meses muy activo, y por lo menos en Chile, que es uno de los principales países donde compromete, más allá de Chile Express, como ven ahí, que utiliza esa imagen, pero nosotros hemos detectado que compromete o intenta sustituir una gran cantidad de entidades financieras chilenas, ¿sí? Casi todas las entidades financieras que están en Chile, este tipo de código malicioso usa su nombre, su imagen, su marca, como para buscar engañar a los usuarios, ¿sí? Entonces, eso también marca un poco esto que decía Denu, ¿no? Ya no es algo tan al azar, por así decirlo, sino que vemos que es algo en Chile o en un país en particular, con entidades financieras, y ahí abren el abanico, ¿no? Tal vez yo tengo el banco A y sé que nunca trabajé con el banco B, entonces si me llega un correo del banco B, directamente lo descarto. Ahora, si un día me llega un correo del banco A, que es con el cual yo trabajo, bueno, probablemente me llame la atención y termine cayendo y siendo víctima, ¿sí? Entonces, es importante ver cómo esto va evolucionando, va avanzando, y son cada vez más dirigidas este tipo de campañas. Totalmente. Y de hecho, los cibercriminales buscan estrategias para que esa campaña rinda lo más posible. Por acá, Cristian nos comentaba que él trabaja en un SOC y que ve que todas las campañas de correos maliciosos se reciben los lunes bien temprano. De forma que el usuario, ni bien Exacto. llega a su oficina, que quizás un poco medio dormido, ¿no? Si no toma un café. No, un poco enganchado con lo que hizo el fin de semana, ¿no? Entonces está un poco en otra, y empieza a ver todos los correos y quizás es más propenso a caer justamente en una estafa que cualquier otro día de la semana donde ya está un poco más despierto. Y estas son algunas de las técnicas que justamente hacen a la ingeniería social, a que esa campaña, ese engaño sea efectivo. Ahora, tipos de ingeniería social o tipos de ataques que estamos viendo son muchísimos. Vamos a mostrar ahora a continuación algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos otro, ¿no? Este es un claro ejemplo de ingeniería social. En este caso se están buscando datos financieros. Fíjense que dice estimado y ahí pone directamente la dirección de mail, lo cual Exacto. sería un poco extraño si se tratase de un correo legítimo. De nuevo, se hace pasar por una entidad bancaria buscando todas las credenciales de el home banking particularmente. Y fíjense que hay un supuesto enlace dentro de ese correo electrónico, que claramente se referencia a un banco puntual y que estaría apuntando a usuarios de México. Ahora, ¿qué pasa si el usuario hace clic en ese enlace? Que es algo que, por supuesto, ninguno de ustedes harían porque ustedes se hubiesen dado cuenta ya que se trata de un ataque, pero supongamos que un usuario que no está precavido hace clic en ese enlace. Fíjense a dónde lo redirecciona. Este es el sitio a donde está redireccionando ese correo malicioso que vimos antes, y vamos a detenernos en lo que tiene que ver con la URL. Fíjense por acá que, en primer lugar, vemos que utiliza cifrado. Estamos hablando de un sitio que el navegador nos dice que es seguro. Eso que aconsejábamos hace algunos años de siempre fijarse que el sitio sea seguro, fijándose que esté el candadito verde dentro de la barra de direcciones del navegador, hoy en día es obsoleto. Exacto, ese era el comentario o la recomendación número 1 de nuestros padres. Era, Claro. fíjate que tenga el candadito verde en el navegador, ¿sí? Y hoy en día ya no sirve. Hoy hay tantos servicios que le permiten a cualquiera de forma rápida y gratuita obtener un certificado para su sitio, que realmente cualquier atacante puede hacer un sitio y agregarle un certificado y que parezca como seguro cuando en realidad no lo es. Por eso es tan importante ver los detalles de ese certificado. Exacto. Incluso esto que decís, Denu, hay navegadores que te muestran el nombre al cual fue emitido el certificado, y hemos visto donde hay certificados emitidos, por ejemplo, a nombre de Denise,
Entonces, cuando el usuario quiere entrar al sitio de Denise, el mismo navegador le dice, mirá que este es el sitio seguro de Denise. Claro. Y en realidad eso también es falso. Claro, totalmente. Hay muchas formas que han encontrado los atacantes como loopholes, como pequeños huecos de seguridad dentro del funcionamiento de los certificados para poder hacer, hacer creer que sus sitios son seguros cuando en realidad no lo son. Y otra de las técnicas que vemos dentro de esta imagen es el dominio. Fíjense que han puesto la URL del banco, el nombre del banco, pero en este caso han reemplazado los puntos por guiones y luego han seguido añadiendo caracteres, o a veces lo que suelen hacer es quitar un punto y registrar ese dominio. Por ejemplo, si la URL es banco.com, lo que hacen es registrar un dominio en nombre de banco.com, sin el punto. Exacto. Punto, otra cosa. Y entonces el usuario, si no lee bien, no se da cuenta de que está ingresando a un sitio fraudulento. Y acá, por ejemplo, podemos ver los detalles del certificado que habíamos visto anteriormente, que nos decía que era seguro, pero que acá vemos que en realidad tan seguro no era. Por eso es tan interesante ver los detalles de ese certificado, ver por quién fue emitido, si esa persona, esa autoridad que lo emitió, tiene algo que ver con la entidad que dice ser. Si, cuándo se creó ese certificado, cuándo es que vence, y quizás a través de estos pequeños atributos podemos identificar si se trata de un sitio verdadero o no. De nuevo, otra de las formas que utilizan los atacantes es, acá vemos otro ejemplo, no solo un sitio falso que tiene certificado, sino que también les introducen, digamos, el nombre de la entidad que se ha visto afectada por este phishing y después otra palabra que hace pensar que se trata de una nueva página de esa entidad, como en el caso de este Mercado Libre, que es una tienda muy importante dentro de Latinoamérica, digamos, una tienda en línea, que en este caso lo que hace el atacante es intentar hacer creer a los usuarios que ha abierto una página exclusivamente para su sección de moda. Y por supuesto, el usuario lo que debería hacer cuando ve estas nuevas URLs es antes que nada contactar a esa entidad por otros canales que sabe que son seguros para preguntar si eso es verídico o no, digamos, si se ha abierto un nuevo sitio particularmente para los artículos de moda o si en realidad se trata de una estafa como en este caso. Acá tenemos otro ejemplo. En este caso, lo que hace es apuntar a un sitio de tarjeta de crédito. De nuevo, vemos que les interesan a los atacantes mucho lo que tiene que ver con los datos financieros, por supuesto. Y vemos cómo están reemplazando ciertas letras por ciertos números, como acá vemos la A por un 4, algo que también es bastante común dentro de los dominios fraudulentos en ingeniería social. Exacto, iba a comentar solamente esto que vos decías, ¿no? Que alguien había mencionado más anteriormente, esto de que reemplazan algunos caracteres y demás, como para tenerlo en consideración y que también forman parte de estos engaños que vos decías, que intentan hacer los atacantes para que uno caiga y haga clic ahí, ¿no? En ese lugar. Totalmente. Y a ver, vamos a ver el siguiente ejemplo, si alguien se puede dar cuenta de qué es lo que tiene. En realidad, les vamos a tomar una prueba, porque con toda la info que le dimos, ¿quién nos puede decir cuál de los dos sitios es el falso o es el correcto? ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Si el A o el B? ¿Qué creen ustedes? Acá hay algunos que ya se han dado cuenta. Rodrigo, Carlos... Ninguno, dice alguien por acá. Hay mirá, acá hay vemos. Polémica, el ¿no? A es correcto, el B es correcto, el A es falso, el B es falso, todas las opciones. Bueno. Muy bien, bueno, se armó un debate. Hay varios, sí. Hay varios que ya lo han sacado, ¿no? Hay otros que todavía se ve que los vamos a volver a invitar. Y hay otros, claro, que necesitan más capacitaciones de seguridad. Bueno, fíjense que, como bien muchos dicen en el chat, el primero, a ver si, en realidad es una M, esa que estamos viendo ahí. Sin embargo, lo que utiliza el segundo sitio, el B, no es una M, sino que es
una RN. Entonces, estos pequeños cambios dentro de una URL pueden hacer que un usuario que esté ingresando rápido, que ni Exacto. siquiera se detuvo a ver porque cree que realmente está en un sitio genuino, lo pase por alto, ni hablar si estamos hablando de, por ejemplo, un celular, Exacto. donde ver la URL a Es veces mucho es más más difícil. difícil. En algunos navegadores, en algunos sistemas operativos, ni siquiera se ve la URL cuando vos entrás. Exacto. O pensás que a lo mejor tiene una suciedad en la pantalla, Sí, tal cual. lo Y decís más. fíjense que ambos dicen que son seguros, tienen el candadito, la imagen es exactamente igual, ¿sí? Simplemente lo que cambia es este pequeño detalle con respecto a la M que mencionaba Denise. Claro, exacto. Como, bueno, por acá nos preguntan, ¿es seguro porque tiene un certificado? Lo que te está diciendo es que la información que va a ese sitio va cifrada, pero no quiere decir que la estés enviando al sitio correcto, digamos. Exacto. Solo te dice que va cifrada, nada más. Así que ahí hay que tener mucho cuidado. A ver, ¿qué otros engaños podemos ir repasando? A ver si podemos identificar qué es lo que está mal. Fíjense en este otro, en este caso está afectando a Facebook. Dice que vas a perder todos los mensajes no leídos, ¿no? Porque no has tenido actividad en un determinado en un cierto tiempo. De nuevo, apelan a esto de asustar al usuario para que intente ingresar lo más rápido posible dentro de ese sitio. ¿Y alguien puede ver algo por acá que esté mal? Fíjense que incluso la dirección de correo pareciera ser legítima, ¿no? Sí, ¿no? Viene Dice... desde un dominio de facebook.com, entonces, que uno chequearía. Exacto, fíjense que está bastante bien hecho. Acá ya cuesta más, ¿eh? Nadie se arriesga. Nadie se arriesga. No... Acá tenemos algunos fans de Ceci. Ceci es otra de nuestras compañeras en el laboratorio. Pero bueno. Ahí ya alguien, mirá, dice abajo. Acá alguien se dio cuenta. Parece que sí, alguien se dio cuenta. Sí, les damos los saludos a Ceci. Fíjense que por acá abajo pareciera que está todo bien, pareciera que viene de Facebook, pero esto no es tan así. En primer lugar, esto de facebook.com es muy fácil de modificar. Existen servicios en línea que te permiten decir que un correo, o sea, enviar un correo electrónico en nombre de otra persona, con lo cual el análisis que habría que hacer para saber si realmente está saliendo desde esa persona el correo, ya no va más por simplemente ver cuál es la dirección que nos figura cuando recibimos el mensaje, sino que tendríamos que ver puntualmente de qué servidor fue enviado, cuáles son los detalles en la cadena del envío de ese mensaje, para poder saber si se trata de un servidor legítimo o si se trata de nuestros sitios que puedan encontrarse muy fácilmente, que permiten anonimizar el envío de correos electrónicos. Y por otro lado, esto es lo que quizás algunos se perdieron, fíjense por acá abajo, que cuando uno pone el cursor sobre ese botón que dice ver mensajes, el navegador lo que hace es mostrarte usualmente, ¿no?, en la sección inferior izquierda de la pantalla, a dónde realmente te está redireccionando ese enlace. Y vemos que en este caso no está redireccionando para nada. Facebook nos está enviando a un sitio de Mendoza, una provincia acá argentina, pareciera ser una página de vinos o algo por el estilo. Puede ser un sitio legítimo que haya sido comprometido por un atacante y que ahora esté literalmente distribuyendo malware o que esté capturando datos de usuarios a través de un portal de sesión fraudulento, o puede ser también que sea un sitio malicioso. En este caso no lo recuerdo puntualmente, sí. Pero las dos opciones podrían ser válidas en esto de la ingeniería social. Vamos a ver otro caso. Fíjense, actividad sospechosa en tu cuenta de Google. Este es bastante común, ¿no? Que hay muchos usuarios que reciben enlaces de actividad sospechosa, ya sea porque se loguearon a un equipo que no es el de siempre. Fíjense,
Acá, este es el correo que se ha recibido. Hasta acá, fíjense que podemos ver la dirección de quién lo está enviando. Déjenme ver si todos están viendo bien. Sí, perfecto. Todos están viendo correcto. Fíjense que acá, de entrada, tenemos una redirección. Esto viene desde Gmail. Y fíjense que acá tenemos un botón que si hago clic ahí arriba, pareciera que nos está llevando a account.google.com. Este es más difícil de detectar, ¿no? Lo primero que podemos ver es que acá, el remitente es de gmail.com y es una cuenta medio rara, donde podríamos hacer un poco de recolección de información a través de diferentes buscadores. Y lo otro, que por lo cual esto es más difícil de detectar, es porque acá abajo se está haciendo un spoofing del DNS. Es decir, se lo está redireccionando a un sitio malicioso de una forma en que el usuario no se da cuenta. Con lo cual es mucho más difícil en este caso, fíjense, de detectar que se trata de un enlace malicioso. No es tan evidente como en otro de los casos que veíamos anteriormente. Ahora, estas estrategias de ingeniería social que van más allá de simplemente hacer spoofing o de cambiar el remitente, sino que estamos hablando de mensajes o de URLs que parecen ser una cosa, pero en realidad son otra. Fíjense, acá tenemos un ejemplo, de nuevo, esta vez se está transfiriendo a través de WhatsApp. No solo estamos hablando de correos electrónicos, etcétera, sino también de mensajes que pueden llegar a través de redes sociales, donde de entrada nos dice que hay un cupón, a muchos les resultará medio raro, pero pareciera ser una web media rara, ¿no? Entonces quizás muchos podrían desconfiar, con lo cual harían bien. Acá tenemos otro que de nuevo se hace pasar por Adidas, pero tiene una web que es evidentemente extraña. Cualquier usuario podría ver esto y podría pensar, me parece que esto es ingeniería social. Sin embargo, fíjense en este otro ejemplo que tenemos acá. ¿Alguien puede decirme qué es lo que está mal en ese ejemplo de Nike? ¿Alguien puede ver algo extraño acá? A ver. Muy bien, algunos lo van sacando. Tienen un ojo de águila, la verdad. Muy bien. Yo tardé un montón en verlo. Mirá, acá uno parecido, dice, es un signo de admiración. Cerca, Una cerca. J por ahí. Claro, bueno, ya muchos se han dado cuenta. Fíjense que dentro de esa URL de Nike hay dos cosas que podemos ver. En primer lugar, no es un sitio seguro. Pero a su vez uno podría pensar que quizás la landing no tiene certificado. Entonces podríamos tomarlo como que no es necesariamente un indicador de que se trata de una estafa de ingeniería social. Pero además, esa primera I, en realidad, fíjense que tiene un pequeño puntito abajo. Ese pequeño puntito es porque no se trata en absoluto de una I. Se trata de una letra del alfabeto cirílico, que acá si alguien habla ruso, por favor que me corrija, pero se llama palochka o algo por el estilo. Y fíjense que es muy, muy similar a la I, se ve casi igual, y con el subrayado que tienen usualmente los links, no se ve el punto de abajo. Entonces, ¿cómo se llama esta técnica? Se llaman ataques homográficos. ¿Por qué homográficos? Porque se ve igual, se usan letras de un alfabeto distinto que la computadora los interpreta como dos caracteres diferentes, porque en 0 y 1 se tratan de valores diferentes, pero que la persona los ve igual, por eso homográficos, se grafican de la misma forma. Fíjense que esto es muy, muy parecido a la I, y de la misma forma, el alfabeto cirílico tiene un montón de letras que son sumamente
parecidas a el alfabeto latín. Exacto. Lo mismo existe otro alfabeto o más caracteres del latín que se llama latín extendido, que también son muy, muy, muy similares a las que estamos viendo usualmente, pero en realidad, por supuesto, se tratan de otros caracteres desde el punto de vista de la computación. Fíjense, acá tenemos otra estafa, de nuevo propagándose a través de WhatsApp, otro enlace que pareciera redirigir a Starbucks, pero si miramos bien, esa B tiene algo raro. A ver. Ahí está. Fíjense, esa B tiene algo raro. De nuevo, estamos hablando de un ataque homográfico, un carácter que es muy, muy, muy parecido a una B, pero no lo es. Se trata de otro carácter. Entonces, ¿qué puede hacer un atacante? Puede registrar un sitio, ¿no?, bajo un nombre que se ve similar al sitio original, pero que en realidad no tiene absolutamente nada que ver, porque al cambiar ese carácter, literalmente está creando otro dominio, desde el punto de vista del servidor, desde el punto de vista de la computadora. Otra de las técnicas que se está utilizando mucho, además de los ataques homográficos, tiene que ver con el Black Hat SEO, el posicionamiento dentro de motores de búsqueda de estafas o de sitios maliciosos dentro de los primeros resultados. Yo conozco, de hecho, varias personas a las cuales les vaciaron sus cuentas bancarias porque, ¿qué es lo que uno hace cuando quiere ingresar a las páginas del banco? Muchas personas buscan el nombre del banco en Google, claro, e ingresan al primer enlace. Entonces, a veces ese enlace es malicioso y lo que terminan haciendo es cediéndole sus credenciales a un ciberdelincuente. Fíjense en este caso. Esto que estamos viendo acá son los fragmentos destacados en Google. A veces, cuando uno busca una pregunta frecuente, Google te muestra la respuesta en un pequeño fragmento al principio de todo, y lo que hacen los ciberdelincuentes es muchas veces comprometer estos sitios que están en los primeros resultados y agregarles un contenido malicioso, o bien comprar dominios que eran muy visitados anteriormente, pero que han caducado. Bueno, hay diferentes formas para lograr esto, que es posicionar ese sitio fraudulento dentro de los primeros resultados del navegador. Fíjense, ¿qué más se puede hacer para posicionarse de esta forma? Fíjense en este otro ejemplo. Tenemos un anuncio que en realidad es malicioso. Es un anuncio en Google que pareciera ser de un banco, pero que en realidad no tiene nada que ver con el sitio original de ese banco. Estamos hablando de un sitio de phishing que se ha localizado en los primeros resultados porque el atacante ha pagado para que justamente se ubique ese sitio en los primeros resultados. Lo mismo acá, ¿se acuerdan del sitio MacAlerts que habíamos visto, MacAlertas, que habíamos visto antes, que reemplazaba la A por el 4? Bueno, acá vemos cómo se estaba propagando. De nuevo, estaban utilizando anuncios que se estaban comprando para redistribuir estos sitios maliciosos dentro de los primeros resultados. Y como vimos anteriormente, no solo estamos hablando de phishing a través de correos electrónicos, phishing a través de navegadores, también estamos hablando de phishing que llega a los celulares a través de diferentes estafas, que usualmente siempre tienen la misma operatoria. Es un enlace que se transmite a través de los contactos, ¿no? Le llega a una persona, ingresa a un sitio que le promete algún beneficio, pero que antes, para obtener ese beneficio, necesita compartir ese enlace con 10 de sus contactos. Entonces, de esta forma, la estafa se va propagando entre usuarios que creen que van a obtener, no sé, por ejemplo, en este caso, las videollamadas de WhatsApp, pero que en realidad no tienen absolutamente nada que ver y terminan pasando la estafa a sus amigos sin siquiera darse cuenta que era una estafa. Exacto, de esos hay un montón de ejemplos, ¿no? Estos son simplemente algunos, Total. Pero hay de todo, incluso fíjate quién te tiene bloqueado en WhatsApp, haciendo acá, y que llega por WhatsApp. Exacto. Y acá el tema, como decía Denu, es que muchas veces por ahí nos llega de un contacto nuestro conocido, entonces ya desde ese punto confiamos un poco. ¿Sí? Entonces, bueno, si alguien me lo mandó,
un contacto mío, un amigo, un conocido, un familiar, bueno, tiene que ser cierto, ¿no? Exactamente. De hecho, nosotros estuvimos haciendo desde el laboratorio un seguimiento de campañas al respecto. Hicimos un white paper que ustedes pueden accederlo a través de William Security, donde se estudia, se hace seguimiento, digamos, de una de las campañas más grandes de ingeniería social en términos de WhatsApp que hemos visto hasta ahora, que tiene que ver con la que están viendo ustedes en pantalla. Esto de que se prometían beneficios como billetes aéreos o cupones para Starbucks, cupones para McDonald's también, McDonald's, un montón de tiendas de marcas. ropa. Totalmente, incluso tiendas puntuales para ciertos países, como Coto acá en Argentina. Sara también se vio comprometida. Bueno, muchísimas tiendas comprometidas con esta misma digamos, formato, esta plantilla que podíamos ver una y otra vez con diferentes idiomas, ¿no? Que iba cambiando según el país, según desde dónde se le estuviera accesando. Y que por supuesto todas tenían el mismo formato, esto de compartir 10, 13, 15 veces antes de llegar a obtener ese beneficio que estás buscando. ¿Y para qué se hace esto? Bueno, a veces puede ser para bajar un determinado código malicioso dentro del teléfono o bajar adware dentro del teléfono de forma que el atacante siga ganando dinero a través de mostrar anuncios constantemente en el teléfono. También lo que buscan es robar los datos de esos usuarios. Por ejemplo, te ganaste un teléfono, ingresa tus datos en esta página y entonces roban los datos personales de esa persona. O bien, a veces te suscriben a un número premium, que son estos que te cobran por enviarte mensajes, como envía amor al 2020 sí, horóscopo y al recibirás 2020. consejos, claro. Exacto. Bueno, eso te termina cobrando. Entonces, lo que hace el usuario sin darse cuenta es suscribirse a uno de estos servicios y al final de mes, por supuesto, la boleta de su teléfono va a llegar a las nubes, Exacto. ¿no? Y nunca le va a llegar ni el horóscopo, ni el amor, Totalmente. Eso. Muchas veces en esos casos también lo que hacen este tipo de códigos maliciosos es interceptar mensajes que puedan llegar de confirmación o de rechazo para evitar incluso que el usuario se dé cuenta que están cobrándole por un servicio, ¿sí? O sea, no recibe ninguna alerta el usuario, porque si uno empieza a recibir SMS no sé, del horóscopo y yo no me suscribí a ningún lado, bueno, acá hay algo raro y voy a solicitar la baja. Ahora, si yo no me entero y de golpe me quedo sin crédito o de golpe me llega la factura y tengo que pagar una suma exorbitante, bueno, ya tal vez sea tarde y empiece a tratar de ver, bueno, pero ¿por qué pasó esto? Y hasta que lo encuentro y demás, bueno, ya obviamente perdí muchísimo tiempo y dinero. Totalmente. Así que bueno, podemos ver que estas amenazas no solo se encuentran para arquitecturas tradicionales, como las laptops, los computadores de escritorio, sino que también se encuentran en los teléfonos y que hay que tener mucho cuidado con las diferentes redes sociales. Hablamos de WhatsApp, pero estos mensajes se encuentran en todas. En Instagram también se los encuentra, en Facebook, incluso en YouTube, en Twitter. Hay un montón de actividad cibercriminal que se da a través de tweets, así que hay que tener mucho cuidado en todas las redes sociales. Bueno, ahora pasamos a la segunda de las preguntas que nos hacemos a lo largo de este webinario y es ¿cómo hacen los atacantes para llegar a recolectar información de las personas? Porque como bien dijimos anteriormente, muchas veces esa campaña de ingeniería social no es general, como en los casos que acabamos de ver, que se envían mensajes y sitios falsos a cualquiera que le llegue, mientras más masiva, mejor. En algunos otros casos, como el spear phishing, esto es seleccionar cuál va a ser la víctima de un determinado ataque, lo que hacen los ciberdelincuentes para iniciar su campaña maliciosa es iniciar con una etapa de recolección de datos, saber cuál es la huella digital de esa empresa, de esa persona, y saber por dónde, digamos, cuáles van a ser los puntos débiles que van a llamar la atención de un determinado usuario para enviarle, por ejemplo, un correo electrónico que está asociado a esa persona, o para saber dónde lo puede encontrar físicamente después para dejarle una unidad de almacenamiento, por ejemplo, cerca de su auto o en su casa o en algún café. Entonces, hay diferentes técnicas que se pueden utilizar
o que utilizan tanto los atacantes y por supuesto también los auditores de seguridad para determinar cuál es el nivel de exposición de las personas y las empresas. Y en este sentido está bueno mencionar uno de los frameworks quizás más interesantes al respecto, que tiene que ver con OSINT. OSINT, como su nombre lo indica, es Open Source Intelligence. Se trata de un conjunto de herramientas, de técnicas que recopilan información pública y luego permiten correlacionar esos datos, procesarles, es decir, hacer un análisis y una inteligencia de una enorme cantidad de datos y información que es públicamente accesible, que no es necesario violar ningún tipo de ley para poder obtenerla, que está en Internet y de la cual se pueden extraer conclusiones sumamente útiles tanto para una investigación como también, por supuesto, para un ataque. En este sentido, existen diferentes etapas que se utilizan cuando se está hablando de OSINT. ¿Todos pueden ver? Sí, perfecto, ahí se me actualizó. Pensé que se había colgado la pantalla, pero entiendo que todos pueden ver la presentación. Fíjense que hay diferentes etapas en lo que tiene que ver con la recolección de información. Sobre todo, esto se los estoy diciendo porque quizás no todos lo conocen y es muy interesante para saber cuán expuesto estoy yo, cuán expuesto está mi empresa, cuán expuesto están mis empleados y por dónde quizás pueden los atacantes intentar comprometer la información. Entonces, uno podría planificar, saber cuál es el objetivo de esa investigación, saber cuáles son los datos que voy a buscar, para qué los estoy buscando, seleccionar desde dónde se van a recolectar esos datos públicos, desde redes sociales, desde sitios para analizar, por ejemplo, los servidores de correo de un determinado dominio, etcétera, o que están detrás de una dirección de correo. Y luego sobre eso se hace todo un proceso de análisis para ver cuáles de todos esos datos que se recopilaron son más o menos redundantes, cuáles realmente van a ser críticos en el desarrollo de esa campaña. Y finalmente, por supuesto, se pueden extraer un montón de conclusiones que pueden servir de nuevo para proteger nuestra empresa o bien a un atacante y, por supuesto, para obtener información y generar una campaña de cibercrimen. Piensen que esto que dice Denu, que parece un montón de trabajo, digo, en realidad lo es, pero los cibercriminales se lo toman en serio, digo, lo toman como una especie de trabajo, ¿no? Digamos, sí, tengamos en cuenta que es ilegal, que es un delito, pero como veíamos anteriormente, hasta invierten en publicidad para posicionar sitios. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, evidentemente porque ganan dinero con esto, entonces invierten mucho tiempo en esto, para que luego tengan los resultados que ellos esperan y puedan no solo recuperar el dinero y el tiempo invertido, sino también ganar muchísimo dinero con esto. Totalmente. Y bueno, como bien nos decía Rodrigo Néstor Álvarez, existen diferentes cursos en líneas o diferentes plantillas o guías que se pueden seguir para saber cómo recopilar información de las personas, y hay una en particular que a mí me gustó mucho porque es muy fácil de entender, que es ciberpatrulla.com, que tiene diferentes guías a través de las cuales se puede llegar a buscar información partiendo de un dato que puede ser ya sea el nombre de usuario, dónde está esa persona, o sea, una ubicación física, saber quién es el titular, quién está detrás de un teléfono móvil. ¿Cuántas veces para iniciar una investigación es simplemente un teléfono? Bueno, a los atacantes les pasa lo mismo, solo tienen un teléfono de una persona, o solo tienen una dirección de correo, o quizás a veces tienen los datos de esa persona que se encuentran en el patrón electoral del país, que muchas veces está público y hay formas de accederlo, pero no se tiene, digamos, más información y hay que empezar a construir la recolección de información a partir de esos pequeños datos. Y hay un montón de formas y de herramientas que hoy en día que te permiten hacerlo, como decimos, de forma gratuita. Justamente por eso OSINT viene de open source, o sea, todo de forma libre y todo de forma gratuita. A ver, sí, parece que no sé.
Pensé que anda un poco mal la pantalla, por eso el compartir la pantalla me estaría fallando. Entonces, por ejemplo, existen hoy en día diferentes sistemas operativos, de hecho, que ya sea que vienen con herramientas para hacer OSINT de forma por defecto, o bien incluso que están específicamente dedicados a hacer estas investigaciones, a recopilar información. Y de hecho también existen diferentes sitios online que sirven para esto. Ahora, voy a intentar mostrarles un pequeño video, a ver si no me falla la conexión, de cómo podría hacer un atacante para recopilar información de, supongamos que un usuario que es una víctima. En este caso se llama Truman Burbank y es usualmente nuestra víctima en estos casos de ataques que usamos en el laboratorio. Fíjense que este usuario tiene una cuenta de Twitter donde ya se puede ver un montón de información. Se puede ver quién es su esposa. Esto es bastante común, que las personas tienden a compartir información, tienden a decir, soy orgulloso padre de mis 3 hijos, ¿no? Que se llaman Daniela, José, bueno. En este caso tiene una sola hija, que es la perra, a quien le puso Dinamita. Sabemos dónde trabaja, dice que trabaja en Duckersoft, que le gusta el chocolate, le gusta el vino. Por acá parece que también va siempre al mismo café y nos dice cuál es su autor favorito, que, oh casualidad, es el mismo que el mío. Fíjense, acá tenemos otro tweet que nos dice que llego a mi casa y me encuentro a mi perra esperándome con una foto de la perra. Ahora quizás lo que no sabe este usuario es que todos esos tweets a veces vienen con geolocalización adosada, ¿no? Con lo cual se puede saber dónde está. ¿Qué podría hacer un atacante con toda esta información? Bueno, por ejemplo, podría generar un diccionario para luego intentar hacer el brute forcing de alguna de sus contraseñas. Y esto a veces es tan fácil como simplemente utilizar herramientas gratuitas, como una que se llama CUPP o CAP, que, a ver si se me tildó el video. No, creo que no, o sí. Bueno, quería probar. Pues, sí, la plataforma que usamos no es muy amigable con los videos. Ahí está, perfecto, ahí sí yo. Bueno, hay un montón de herramientas gratuitas que, por ejemplo, le permitirían a un atacante tomar toda esa información para hacer un diccionario de contraseñas probables de ese usuario, para después intentar loguearse a su red Wi-Fi, por ejemplo, a la red de su teléfono, si lo está compartiendo como hotspot, a cualquiera de sus plataformas. Fíjense que en este caso está pidiéndole al atacante cuáles son las diferentes datos de ese usuario, a quien quiere atacar, dónde trabaja, cómo se llama la esposa, la perra, etc. Fíjense que también permite usar palabras claves, reemplazar ciertas letras por ciertos números, o usar el formato LIT, como se lo conoce. Por acá bien nos dicen que se podría utilizar Malteo, por supuesto. Malteo tiene un montón de diferentes plugins que te permiten buscar a través de redes sociales. Es otra de las herramientas sumamente interesantes para hacer este tipo de análisis. Y fíjense que así de sencillo existen herramientas, como les decía, que te permiten hacer esto. Generamos un archivo de texto, tipo truman.txt, y cuando se abre se tienen todas las potenciales contraseñas de ese usuario, con las cuales se puede hacer un montón de ataques. Ni hablar que con toda esa información se le podría terminar enviando algún correo electrónico. O bien, por ejemplo, como les decía anteriormente, todos esos tweets a veces tienen geolocalización adosada. Entonces hay herramientas, esta particularmente es un sitio web, pero también hay otras que son ejecutables, que uno se puede bajar y ejecutarlos dentro de su sistema operativo, que nos permite saber dónde estuvo el usuario en cada momento,
al momento de justamente tuitear un determinado contenido. Entonces, por ejemplo, podría saberse de ese usuario, de Truman, dónde estuvo, cuándo estuvo tuiteando. En este caso, lo que ustedes ven ahí es nuestra oficina. De hecho, creo que por atrás se puede ver que dice Set Latinoamérica, ¿no? Se ha obtenido todas esas coordenadas de cada uno de esos tweets, pero tranquilamente podría ser la casa, desde donde decía que estaba tuiteando cuando había encontrado a la perra, o el café, donde decía que iba siempre, con lo cual el atacante se podría acercar a ese café, conectarse a esa misma red, si lo ve que tiene su laptop, y hacer algún tipo de ataque dentro de esa red, o podría hacerlo del USB, que habíamos visto antes. Y fíjense que con el solo hecho de tener el nombre de usuario, que era Truman de la gente de Twitter, existen algunos sitios que nos permiten saber cuántas otras plataformas tiene ese mismo usuario, o mejor dicho, para cuántos otros sitios y plataformas de redes sociales y sitios de contenido ese usuario también existe. Fíjense, este es uno que se llama Check Usernames, que podría usar el atacante para, por ejemplo, darse cuenta que Truman de la gente también tiene un usuario en LinkedIn. Y entonces podría después, por ejemplo, ir a LinkedIn y ahí, dentro de la información de contacto de Truman, obtener su email corporativo. Y entonces, a partir de ese email corporativo, además, podría saber qué tipo de servidores están utilizando. Fíjense que el dominio es dackersoft.com, pero lo que podría hacer el atacante es usar un sitio como MX Toolbox, que te permite saber cuáles son los servidores de correo que están detrás de ese dominio. Y en este caso vemos que se trata de un sitio sería G Suite, que es el servicio corporativo de Gmail, que es el que ustedes están viendo ahí. Y en base a eso, por supuesto, se podrían hacer diferentes ataques de ingeniería social para intentar comprometer a esa persona ahora que se sabe que su correo corporativo opera con Gmail y con G Suite. Por ejemplo, se podría utilizar esta herramienta que se llama Modlishka, que está particularmente orientada al robo de credenciales de inicio de sesión y tiene un módulo que sirve para todas las plataformas de Google. Y no solo eso, sino que además le permite capturar directamente toda la sesión. Funciona como si fuera un proxy, de forma que también le permite robar el segundo factor de autenticación de esa persona. O sea, estamos hablando de herramientas de ingeniería social que están muy bien pensadas para saltar todas las protecciones que tenga ese usuario, y por eso hay que tener muchísimo cuidado a dónde estamos entrando, ¿no? Que ese sitio sea realmente legítimo y que no sea, por ejemplo, un sitio falso levantado por Modlishka, como podemos ver en esta imagen, donde el dominio sería accounts.phishing.evil.domain.dev, ¿no? Bastante fácil de identificar que es malicioso, pero en la vida real no es tan así, y como ya vimos, incluso se pueden hacer diferentes ataques para utilizar caracteres similares y ataques homográficos que lo hacen mucho más difícil de detectar. Y estas son algunas de los diferentes ataques que se pueden hacer. Realmente no tenemos tiempo para verlos a todos, pero hoy en día la ingeniería social está muy avanzada y las formas de recolección de información son tan variadas, porque la gente comparte tanta información que es fácil saber dónde está el punto débil de las personas y de las empresas. Y ahora pasamos a la tercera parte. Hay algunas preguntas que las vamos a ir respondiendo al final. Sí, no se enojen. Pues ya vamos. Sí, ya nos extendimos, pero no se enojen si no respondemos, simplemente lo hacemos para poder continuar con la presentación y al final retomamos, ¿sí? Exacto. Entonces, obviamente, como vimos, hay un montón de puntos en cuenta a tener en consideración. Digo, como vimos, ¿no? Recuerden que empezamos simplemente con una pregunta o con una definición de qué era la ingeniería social, y por ahí Denu nos llevó a recorrer un camino interesantísimo, ¿no? Desde campañas dirigidas en determinados países con determinados mensajes, determinados contenidos,
servicios pagos, certificados digitales, ataques homográficos, digo, un montón de ataques avanzados, incluso hasta lo que vimos recién. Entonces, la pregunta frente a ese panorama es, ¿cómo hago para protegerme? Digo, ¿cómo hago para protegerme yo como usuario? Algo ya lo vimos, pero ¿cómo hago para protegerme en mi empresa? ¿Cómo hago para asegurarme que los empleados de mi compañía no van a ser víctimas de un caso de phishing, con todo lo que puede significar, ¿sí? Tal vez si a un empleado de mi organización le roban sus credenciales de home banking, bueno, no sea tan grave para mí, pero si eso da pie a que tengan un acceso remoto a un servidor y que comprometan un sistema crítico, bueno, es mucho más delicado. Si recuerden las estadísticas que dimos al principio de la cantidad de ataques que se habían detectado, que creemos que es mayor. Entonces, obviamente, ¿cómo hacemos para protegernos? Bueno, hay un montón de formas. Como vimos, no hay un único tipo de ataque, no hay una única forma. Entonces, eso nos lleva también a tener múltiples tipos de ataques, de mecanismos para protegernos, ¿no? Obviamente, todo lo que tiene que ver con el filtrado y el alerta en correos electrónicos maliciosos o sospechosos. Digo, vimos que uno de los principales vectores de propagación de los ataques que utilizan ingeniería social es el correo electrónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque buscan engañar al usuario con distintos métodos, porque sabemos que todos utilizamos el correo electrónico hoy en día. Entonces, eso es mucho más fácil para el atacante lograr tener acceso a una organización con el último ataque, por ejemplo, que veíamos de Denise, el de Truman, ¿sí? Donde se compromete o se podría comprometer el correo electrónico de su empresa. Después, obviamente, tenemos que tomar algún tipo de medida de protección a nivel endpoint, ¿sí? No solamente porque al usuario le llega un correo electrónico, sino porque tal vez el usuario, como vimos, hace una búsqueda de algún servicio en Google y el primer resultado que aparece es un sitio que fue posicionado por cibercriminales y que es malicioso. Entonces, también tenemos que poder proteger a dónde accede el usuario en cada uno de los endpoints, ¿sí? Importante segregar las redes. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la ingeniería social? Bueno, imagínense un caso donde un usuario de nuestra organización se es comprometido a través de su teléfono móvil, como vimos, se instala algún tipo de código malicioso, y cuando llega a la oficina lo que hace con el teléfono móvil es conectarse a la red corporativa. Digo, esa es la puerta de entrada para los cibercriminales hacia nuestra organización. Entonces, si segregamos las redes y tenemos redes para invitados, redes para empleados, la red corporativa, red para dispositivos móviles, digo, vamos a poder tener distintos niveles de seguridad y evitar que haya algún tipo de inconveniente si hay algún equipo que fue comprometido. Digo, puse el teléfono al dispositivo móvil porque hoy todos tenemos dispositivo móvil y todos lo traemos a la oficina y nos conectamos a algún tipo de red Wi-Fi. Pero podría ser que traigan una tablet, podría ser que traigan una laptop personal, digo, cualquier dispositivo y que lo conecten directamente a la red corporativa y no sabemos de qué se trata, ¿sí? También es importante restringir de alguna manera los permisos que tiene el usuario. No porque el usuario tenga o sea un gerente puede hacer todo en sus equipos, sigo en su equipo y con la información, sino que tenemos que poder restringir eso, configurar políticas de manera consciente, segmentar la información a la cual tienen acceso, y esto es importantísimo. De lo contrario, piensen que cuando un ataque logre ser efectivo, el cibercriminal va a tener los mismos accesos y los mismos permisos que el usuario que comprometió. Entonces, cuanto más alto sea el nivel jerárquico dentro de la organización de este empleado, mayor cantidad de información sensible se va a poder comprometer y por ende mayor va a ser el impacto hacia el negocio de este usuario que fue comprometido, ¿sí? Y por último, no menos importante, utilizar doble factor de autenticación. Me imagino que todos lo conocen y todos lo deben tener utilizado. Se utilizan Gmail, se utilizan Twitter, se utilizan Facebook, Instagram, cualquier red social, pero hoy se puede utilizar para servicios corporativos. Lo pueden utilizar con conexiones de VPN, lo pueden utilizar si utilizan Office Cloud o Office 365, lo pueden utilizar en aplicativos propios que ustedes tengan y que están publicados a internet y que tienen un login de nombre de usuario y contraseña. Bueno, pueden agregar una segunda instancia de validación para asegurarse de que los usuarios que están accediendo son quienes dicen ser, ¿sí? Que no es un simple usuario que fue víctima de una campaña de ingeniería social y que le han robado sus credenciales, ¿sí? Después, no menor, tenemos todo lo que tiene que ver con las capacitaciones, ¿sí? Y esto es un punto importantísimo.
Como bien dijo Dengo al principio, no recuerdo exactamente los datos, pero a menor capacidad o a menor capacitación en materia de seguridad, mayor el índice de incidentes ocurridos. Totalmente. Y esto no ocurre solamente con ingeniería social o phishing, sino que es a nivel general, ¿sí? Digo, no hace falta que sean expertos en seguridad todos los empleados de la organización, pero que sí que puedan manejar algunos conceptos básicos y que si sepan que reciben un correo de una persona desconocida, puedan rápidamente, como vimos hoy en este seminario que va 1 hora, identificar si un sitio o un link es malicioso o no. Obviamente tenemos que tener capacitaciones orientadas a distintos perfiles de usuarios. No es lo mismo una capacitación que pueda tener un gerente a un empleado común o cualquiera de la organización, digo, por el tipo de información a la cual acceden. Lo mismo de utilizar conceptos amigables. Tal vez si le vamos a hablar de una capacitación por seguridad de la información de la compañía, no le interese, ¿sí? No le preste la atención que le tiene que prestar. Ahora, cuando le decimos que pueden comprometer sus redes sociales, que le pueden robar la información, que le pueden robar sus fotos, y que eso también puede derivar en un problema para la compañía, bueno, lo van a ver de otra forma, ¿sí? Y obviamente hacer algún seguimiento una vez que se hayan finalizado, digo, poder medir que esto haya sido efectivo, ¿sí? Para eso hay un montón de herramientas, se pueden armar campañas o simular campañas de phishing y ingeniería social para ver si los usuarios siguen cayendo, qué tipos de usuarios caen, en qué tipo de engaños caen, y sobre eso, obviamente, poder hacer las correcciones necesarias de cara a futuro, ¿sí? Con respecto a la gestión, esto también es importantísimo. Digo, no hace falta que ustedes tengan todas las soluciones que hay disponibles en el mercado. Simplemente con que tengan las correctas y las configuren de manera adecuada va a ser más que suficiente. Pero para eso es obviamente hacer análisis de riesgos, saber dónde está la información sensible, poder tener políticas de seguridad, planes de continuidad de negocio, auditorías de seguridad que obviamente incluyan los test de ingeniería social, porque eso nos va a dar un panorama completo de qué es lo que está pasando dentro de la organización y qué puntos son los débiles y dónde deberíamos tocar, porque esos puntos que nosotros encontremos débiles también los van a encontrar los cibercriminales cuando hagan una tarea de reconocimiento sobre nuestros empleados, sobre nuestra infraestructura, sobre la red corporativa, y sobre todo lo que tengamos dentro de la organización. Entonces, importantísimo gestionar de manera correcta también, no solamente los activos, sino también las políticas de seguridad, ¿sí? Sí, y sobre todo sobre esto que decíamos de las auditorías de seguridad con test de inclusión del tipo de ingeniería social, ¿no? Que hay muchas empresas que no lo tienen en cuenta, esto de hacer ataques de ingeniería social sobre su propia red, prefieren no hacerlos, o a veces generan contratos de auditorías que están mal estipulados y todo termina en un malentendido, como pasó hace poco el caso de unos chicos que los arrestaron porque hicieron un test de intrusión de ingeniería social, se metieron a través de, por supuesto, sorteando la seguridad, ¿no? Y luego los encontraron a la mitad de la realización del test y los llevaron presos a los pobres, ¿no? Porque no habían tenido en cuenta justamente todas las cuestiones de seguridad que acompañan a la realización de las auditorías de seguridad. Entonces, bueno, hace poco en Ecoparty hubo diferentes, digamos, charlas al respecto, y hubo una muy interesante, particularmente, que hablaba justamente de todo esto de qué debe tener un contrato de intrusión, ¿no? de ingeniería social, como el hecho de ser muy claro en términos de cuáles son los objetivos, cuál es el alcance de ese test, de por cuánto tiempo se va a hacer, a través de qué canales, de qué vectores se va a intentar realizar ese ataque, definir cuál va a ser el plan que se va a llevar adelante, por supuesto tener muy en claro de antemano cuáles van a ser los pasos que se van a seguir para realizar esa auditoría. Por supuesto que para todo esto hay que tener la aprobación de las autoridades de la empresa, ¿no? Pero además tenerla explícitamente en papel, escrita, y llevarla consigo también cuando uno va a hacer ese test de intrusión. Pero sobre todo es interesante que el hecho de que las empresas
lo tengan en cuenta al momento de hacer una auditoría, ¿no? Que el pentest no es solo probar si mis puertos están cerrados y mis servicios están seguros, es también probar si la gente tiene conocimientos de seguridad. Eso es sumamente importante y creo que hoy en día las empresas no lo están haciendo, se quedan con la parte del servicio del puerto, del servidor, y no van a testear las personas. Exacto. Va de la mano, ¿no?, de esta falta de capacitación que también estamos viendo, o sea, falta de capacitación y falta la evaluación de qué tan capacitadas están para empezar esas personas. Totalmente, y tal vez ese sea el vector más débil en toda la cadena de seguridad, ¿no? El usuario común y corriente que está atrás de un equipo trabajando, haciendo información, recibiendo correos, y ahí es donde deberían enfocarse. Así que bien, vamos a ir con algunas preguntas. Creo que fuimos respondiendo todas más o menos en tiempo y forma. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud que les haya quedado sobre todos los temas que tocamos. A ver... Bueno, acá Hipólito nos pregunta sobre políticas de seguridad de la información, si lo podemos brindar o referir a algún sitio donde pueda haber material para contener o para consumir, cómo armar políticas. Bueno, nosotros, corregime, Denu, pero creo que tenemos una guía la guía de seguridad corporativa, no sé si hay una que es sobre ingeniería social en We Live Security. Sí, dentro de We Live Security, en lo que tiene que ver con guías, o sea, en el menú ustedes pueden buscar diferentes guías con pasos a paso sobre cómo, bueno, configurar diferentes servicios, y en particular hay uno que tiene que ver con la gestión corporativa. Así que quizás eso tenga algunos consejos respecto a cómo armar la política de seguridad. También dentro de We Live Security como blog, sí, hay muchos posts al respecto, así que podés buscar política de seguridad dentro del blog, o sea, esa cadena de texto, y ver algunos artículos que estén relacionados con guías sobre justamente cuáles son las cosas que se tienen que tener en cuenta al momento de armar esta política de seguridad y mantenerla, ¿no? Y comunicarla también, no es solo escribirla y dejarla guardada en un cajón. Bueno, a ver si les podemos compartir la URL ahora en el chat para que la tengan, todos ahí van consultando. Luis, que nos consulta sobre problemas, bueno, te recomiendo, Luis, que por temas de licenciamiento de nuestras soluciones te contactes, si compraste a través de nuestra tienda en línea, a través del correo electrónico de contacto, y si no, con el canal que te ha vendido nuestras soluciones, ¿sí? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Carlos nos dice, ¿qué tan importante? Se me fue la pregunta por acá, no llego a leer porque van escribiendo todos. ¿Qué tan importante es el estudio de psicología o sociología para las técnicas de ingeniería social? Bueno, un poco, ¿no? Tal vez no tanto el estudio en sí, sino con detectar patrones comunes. Fíjense que todas las cosas, o todos los ejemplos que mostró Denu, tenían algo en común, ¿no? Que buscan de alguna forma seducir al usuario. O con ganate algo, o con te regalo esto, o con mirá lo último que pasó. Digo, tratan de ir a la curiosidad, al morbo, esto hay que tenerlo mucho en cuenta. Tratan de que el usuario crea que va a ganar algo, digo, cosas en las que todos vamos a caer, digo, no es casualidad que nos hagan creer que vamos a ganar un viaje. Digo, eso funciona, ¿a quién no le gustaría ganar un viaje? Entonces, no hay que ser un experto en sociología, pero obviamente apuntan a cuestiones más básicas, ¿no? Y estándar para todos. Igual sí es interesante que sí se está utilizando la psicología, pero desde el otro lado, desde el lado de la empresa que quiere saber quién es el cibercriminal que está detrás de una negociación, por ejemplo, por un rescate, por una extorsión, etcétera, para que la empresa sea la que tiene las herramientas para poder hacer ingeniería social sobre el atacante en este caso. O sea que también en ese sentido sí se están utilizando diferentes técnicas de profiling, o creo que se dice perfilado, según la RAE, no estoy segura. O perfilamiento. Ok, para justamente identificar cuáles son los atributos de ese atacante, las características psicológicas, ¿no? Y poder saber cómo se puede negociar o llevar adelante una campaña de cibercrimen a buen término, ¿no? Bueno, buen término dentro acá, de justamente, ¿no? Para cerrar este punto, ¿no? Diana acá nos dice que ellos constantemente hacen capacitación al personal, pero que estas metodologías son muy creativas, entonces hay que estar siempre actualizados, saber de qué están hablando y demás. Me acuerdo cuando fue alguna de estas campañas que llevaban por WhatsApp, que rápidamente se corrió la voz de, si te llega una campaña, no sé, de McDonald's o de lo que fuera, no lo reenvíes, ¿sí? Se supo rápidamente porque mucha gente estaba cayendo. Sí, a ver... Es importante también que la empresa
haga una notificación rápida cuando detecta este tipo de estafas que son masivas, que están llegando realmente a mucha cantidad de usuarios a través de sus canales de comunicación legítimos y que pueda denunciar que existen estos sitios para que, bueno, los usuarios digamos, se alerten y dejen de ingresar. Exacto. Así que bueno, nada, veo muchos comentarios con respecto a si vamos a compartir la presentación, dónde está el material y demás. Quédense tranquilos que una vez finalizado el seminario les vamos a enviar un link con la grabación y con todos los links para que puedan consumir el material que hemos presentado hoy, así que por eso no se preocupen, ¿sí? Así que bueno, creo que bueno, nos hemos pasado bastante, pero bueno, estuvo interesante porque la verdad que participaron mucho, eso que a nosotros siempre nos gusta, nos sirve muchísimo que puedan participar y compartir sus experiencias, obviamente. Así que por mi parte, bueno, nada, agradecerles muchísimo por el tiempo, esperamos que hayan disfrutado de este seminario tanto como lo hicimos nosotros. No sé, Denu, vos si querías agregar algo. Sí, no, la verdad es que muchísimas gracias por habernos prestado atención. Bueno, y esperemos que haya sido de interés, ¿no? Que hayan aprendido en algo, que ahora les vamos a pasar a través del chat todos los enlaces de algunas cosas que estuvimos trabajando a lo largo de este webinario. Por desgracia, no nos podemos ir quedando acá hablando. Nos encantaría responderles a todos, pero no llegamos, hay muchísimas preguntas. De hecho, yo tengo una reunión, ahora ya tendría que estar allá. Así que bueno, vamos a intentar pasarles más información a través del chat para que ustedes puedan seguir informados y cualquier otra pregunta también la pueden hacer a través de nuestras redes sociales, nuestras diferentes comunidades, para que podamos, por supuesto, seguir esta conversación y podamos seguir más protegidos como usuarios, ¿no? Muchísimas gracias una vez más y que tengan un